buenas tardes. Agradezco la invitación para participar en esta jornada y tengo que decir, porque la culpa de lo que vaya a suceder de ahora en adelante es mía y exclusivamente mía, que podía elegir de alguna manera lo que iba a hablar dentro del contexto general de la jornada, y realmente hay dos obras de las que voy a tratar que pertenecen al museo y que se inscriben dentro de ese título. Están hechas en plata, pero me pareció, cuando pensaba en lo que iba a contar, que era demasiado poco, que yo no sabía mucho más, algo más sí, pero no mucho más que lo que había escrito en el catálogo del museo hace ya más de 30 años. Es posible que me equivocara pensando eso, porque a lo mejor con solo esas dos daba para contarles algo que cumpliera el tiempo de que dispongo. Pero el temor mío hizo que pensara en más cosas, incluso que me atreviera a meter 2 siglos, el XVI y el XVII, cosa que es locura, como seguramente apreciarán dentro de un rato. Es verdad también que hemos oído 2 conferencias magníficas, no exclusivamente monográficas, me atrevo a decir, pero que están más cerca de lo monográfico que lo que yo voy a hacer, que será, en cierto modo, enciclopédico. Creo que cada uno podrá sacar a lo mejor alguna conclusión de lo que vamos a ver. Es imposible que se queden con todo si se cumple lo que tengo previsto y lo que está ahí metido. No es fácil, hablando de plata y de plata que es especialmente religiosa, ya señalaré eso, no es fácil siempre tener las fotografías más adecuadas y sobre todo que decidí, eso sí lo tengo muy claro y a lo mejor es la principal equivocación, que no iba a hablar en gran medida por la falta de posibilidades de imágenes suficientemente buenas, de esculturas y de relieves. Ahí solo he puesto exenta, pero en un principio habría que hablar tanto de lo que son estatuillas, digamos así, a veces estatuas por su tamaño, y lo que son relieves, que en plata tienen muchísima importancia. Y probablemente, como veremos dentro de un rato, aunque pasando algunas imágenes casi solo mencionándolas, probablemente es en grandes custodias donde trabajaron muy grandes artífices, comparables en todo, y no es que vaya a barrer para adentro, pero comparables en todo a lo que eran escultores en otros materiales. Digo que en grandes custodias de esos artífices es donde hay pequeñas estatuas y muchos relieves de extraordinaria calidad, que a veces no se encuentran, a veces sí, pero que no siempre se encuentran en otras obras que no sean esas. Y he decidido prescindir, porque es muy difícil en grandes custodias que pueden llegar a medir hasta 3 metros, el encontrar la posibilidad de fotografiar las pequeñas estatuillas, y realmente ni existen, creo, esas fotos, alguna que otra sí, pero no un conjunto suficiente. Eso por una parte. Por otra, y para que no se aburran ya más de la cuenta con ese letrero, veremos una de las obras del arqueológico, aunque hablaré de ella dentro de un momento, porque antes sí quería hacer mención, me parece que es obligado, y a lo mejor algunos de ustedes lo tienen en la cabeza, sí quiero hacer mención a algo que por mucho tiempo ha sido un tópico, quizá ahora mismo está algo superado en parte, y es el hecho de que Juan de Arfe se tituló en un momento dado escultor de oro y plata, y eso ha traído, a veces diría, nefastas consecuencias. Ahora no se dice tanto, y yo no me atrevería a acusar a nadie en tiempos recientes, pero hace unos cuantos años, desde luego que sí. Muchos alababan a Juan de Arfe precisamente porque se había titulado escultor y pensaban que eso era porque daba una dignidad al arte de lo que hacía que estaba muy por encima de la platería.
Eso no es cierto, y no por defender o no defender un arte u otra, que no es esa la cuestión. Escribí alguna vez que me parece que ese concepto derivaba de uno antiquísimo, que era distinguir artes mayores y artes menores. Y entonces se podía salvar a Arfe porque había dicho que era escultor de oro y plata. Solo una vez, es verdad, en el de varia conmensuración se titula así, pero son muchísimas en todos los contratos, por ejemplo, en todos los contratos que se conocen y en otras muchas menciones, incluido también el otro gran libro suyo, El Quilatador, donde se titula Platero. Y todo esto procede, a ver si no lo hago muy largo, pero a lo mejor es de las cosas que sí puede ser bueno que oigan, porque digo que hace tiempo que no se habla tanto de esto. Todo fue a consecuencia de un pleito que sostuvo en Burgos con los plateros que pertenecían a la cofradía de San Eloy en Burgos. Arfe no pertenecía a esa cofradía, punto cierto, pero es verdad, y no era vecino tampoco, no tenía vecindad, pero es verdad que habían participado en esa procesión de la cofradía, concretamente llevando el pendón de la cofradía, habían participado algunos plateros que no eran vecinos y también algunos plateros que no eran cofrades. Pero cuando se le dijo a Arfe que le tocaba llevar el pendón, él consideró y se excusó diciendo que él era escultor y no platero. No llega a decir y no platero, pero en fin, dice que él es escultor en oro y plata. Evidentemente el pleito fue muy largo y Arfe salió con un juicio favorable, hasta de la Chancillería de Valladolid, pero sin que se le reconociera que era escultor, porque realmente era platero. Él dice que no era platero, sino escultor de oro y plata e arquitecto, que son y eran oficios muy distintos del oficio de platero. Probablemente esto dependió del abogado que le defendía, que dijo, por aquí es por donde puedes ir. Arfe lo que no quería era llevar el pendón, no porque fuera deshonor, sino porque implicaba una serie de gastos y no estaba dispuesto a pasar por ello, que esa era la razón principal. Y dice, se había titulado en el libro del Quilatador, dice como platero, y entonces dicen los plateros burgaleses que quererse llamar escultor de plata era novedad, porque escultor era propiamente el que labraba en madera o piedra, el platero se diría el que labraba, siento que no dice lo de alabastro, Carmen, pero lo podían haber puesto, en madera o piedra, el platero se decía el que labraba cualesquiera cosa de oro y plata, aunque fueran figuras, molduras, cosas semejantes, porque el oficio escultor de plata, cualquier buen platero lo era, debajo del dicho nombre de platero se incluía, porque llamarse platero, aquí ya los burgaleses no aguantan más, dicen, porque llamarse platero no era porque hiciesen platos, sino porque labraban en plata, custodias, cruces y otras figuras semejantes, mayores con toda perfección. Llega a decir en el de varia conmensuración, donde sí se titula escultor de oro y plata en un momento, pero cuando pide la licencia para que se publique se titula platero, y en el prólogo dice Arfe, antiguamente no había diferencia de los artífices que ahora llamamos escultores y arquitectos a los que ahora llamamos plateros. Y dice, con más justo título podrían los plateros que han de imitar todas las cosas, llamarse escultores y arquitectos, porque los plateros han de conocer arquitectura, geometría, astrología, grafidia, anatomía, arquitectura, perspectiva y pintura, y a ellos desea aprovechar con nuestro trabajo que ofrezco a la utilidad de todos los artífices de mi profesión. Todo eso llega a decir Arfe en el de varia conmensuración. Él realmente era platero, pero lo que tiene mucha importancia es que efectivamente diga que un platero tiene que tener conocimientos de tantas artes y no exclusivamente de poder manejar materialmente la platería. Quería dejar eso claro en primer lugar, aunque solo afecta globalmente a lo que vamos a tratar. Respecto al Cristo crucificado que conserva el museo y que está inserto en una basa que es del siglo XVIII, sevillana, y que no tiene nada que ver, estamos en el Cristo. Sobre este Cristo hay, evidentemente, digamos, muchos problemas que no están resueltos, que yo sepa. Quiero, en este sentido, leer primero algo que se trae a colación siempre, que es que Francisco Pacheco, el famoso pintor y tratadista, maestro de Velázquez, entre otros, en el arte de la pintura, a propósito del Cristo de 4 clavos, que él defiende,
Dice, Miguel Ángel, clarísimo luz de la pintura y escultura, hizo para modelo un crucifijo de una tercia son 28 centímetros en vara castellana, con 4 clavos que gozamos hoy, dice Pacheco, el cual trajo a esta ciudad, Sevilla, vaciado de bronce Juan Bautista Franconio, valiente platero, el año de 1597, y después de haber enriquecido con él a todos los pintores y escultores, dio el original a Pablo de Céspedes, racionero de la Santa Iglesia de Córdoba, que con mucha estimación lo traía al cuello. Entonces, por una parte, yo no sé que nadie haya encontrado todavía a Juan Bautista Franconio, que no dudo que fuera platero. Me temo que a lo mejor era precisamente Franconio. Quiero decir que se tituló o se le llamó con este nombre porque tenía un apellido complicado. Pero eso hasta cierto punto sería lo de menos. Es verdad que pudo traer un crucificado inspirado en Miguel Ángel. Digo, es posible. Para empezar, si era de 4 clavos, el que tenemos en el museo es de 3, y eso ya nos hace separarnos de esa tendencia. Pero aún quiero señalar otro aspecto, y es que, o varios aspectos más. Ven a la izquierda el del Museo Arqueológico. En el centro, uno semejante, aunque no tengo más que esta mala foto y además cogida a través, que es muy semejante y que es del convento de Portacelli en Valladolid. Y a la derecha, el dibujo que se atribuye con bastante fundamento, pienso, a Miguel Ángel, como hecho para Victoria Colonna y que está en el British Museum en Londres. Realmente hay algún parentesco en las piernas, pero hay alguna diferencia extraordinaria en el colgar de los brazos, en la disposición de la cabeza, etc. Digo porque a veces se ha pensado que tanto este tipo de Cristos, del que enseño esos 2 ejemplares, como algunos otros más o menos parecidos, estaban en esa línea. No sé cómo sería, nadie lo sabe, el que trajo Franconio a Sevilla, pero era de 4 clavos y por eso habla Pacheco de él. Entonces, el de Miguel Ángel es de 3. Es verdad que es la pierna derecha la que cruza sobre la izquierda y eso tiene algún interés, pero no parece que se pueda defender sin más que estos crucificados, estos 2 en concreto, hay alguno más, puedan proceder de ese dibujo de Miguel Ángel. Se ha llegado a escribir que es Guglielmo de la Porta, yo mismo lo recogí, aunque de otro autor, quien pudo hacer un crucificado de este tipo que está, dicen, en una colección de Hamburgo que nunca he conocido, ni sabido, ni visto reproducido, y que de ahí salieron estos 2 y alguno más que anda por España. Pero quiero decir, aunque esto a lo mejor es pasarme y depende un poco de que tengo todavía muy en la cabeza la obra de Bernini vista felizmente hace muy poco en Roma, en la Galería Borghese, quiero decir, la gran exposición, porque enseño a la izquierda el crucificado de aquí, del Museo Arqueológico, y lo que enseño a la derecha, para eso no hace falta ir a la Borghese, pero realmente allí lo vi mucho mejor que ninguna otra vez, el que tiene el Palacio Real aquí en Madrid, y que es de Bernini. Y ciertamente no voy a empezar a hacer cábalas y complicaciones entre un crucificado del siglo XVI finales, que es lo que parece el que tenemos aquí, con el de Bernini, 1654-1656. Pero me parece que no cabe tampoco olvidar que existe algún parentesco, no tan caída la cabeza, pero sí colgantes los brazos, es bronce dorado, no es plata, pero eso ya desde ahora advierto también que los plateros trabajaron el bronce con la misma familiaridad normalmente con que lo hacían la plata y que muchos lo hicieron, como también el cobre, como creo que llegaremos a ver. Y por otra parte, quiero señalar también que a veces se ha relacionado todo esto con otro tipo de crucificado, el que estoy mostrando a la izquierda, en plata, que está en el monasterio de San Martino Piñario, en Santiago de Compostela, es en plata, y no estoy hablando de las medidas que tendría que traer a colación, pero eso haría esto muy largo y no me puedo meter en esta cuestión, no hay tiempo para ello, pero que también se ha propuesto que tiene que ver con Miguel Ángel. Les enseño de Miguel Ángel el famoso Cristo. Yo creo que las dudas ya han pasado si alguno las tuvo, aunque todavía hay alguna persona con muy mala idea que todavía insiste en ello. El Cristo que está en la sacristía, allí colgado maravillosamente después que salió hace unos años de la Casa Buonarroti de Florencia, ahora está en la sacristía del convento agustino de Santo Espíritu en Florencia, colgado en el centro para que se pueda ver por todas partes, una obra temprana de Miguel Ángel y que, de todas maneras,
tiene los 3 clavos, o sea que tampoco esto viene a cuento de Pacheco y su Franconio, pero es verdad que se cruzan los pies montando uno sobre otro, aunque de manera distinta a este tipo de Cristo de San Martín Pinario. Tampoco es que el parentesco sea tan absoluto. Cierto que Miguel Ángel, que es una obra temprana de cuando parece que estaba estudiando anatomía y le dejaban en los agustinos del Santo Espíritu, digo que lo hizo desnudo y que los ejemplares de este tipo, como el que vemos de San Martín Pinario, efectivamente desnudo. No es el asunto que es solo paralelo al del Cristo del Arqueológico, pero que yo creo que convenía tratarlo, lo muestro aquí con otros ejemplares. Ha tenido mucha repercusión el de la izquierda, porque, entre otras cosas, está en el Metropolitan de Nueva York. Lo he traído solo, pero tiene también las 2 figuras del buen y mal ladrón a uno y otro lado. Y es verdad que hace años, pero ya bastantes, no me atrevería a decir cuántos, se decía en el Metropolitan que era de Jacopo del Duca, un escultor, arquitecto y de todo, italiano, y que seguía a Miguel Ángel. Efectivamente, ese Cristo del Metropolitan es como el de San Martín Pinario, es como el que ven a la derecha del todo, las diferencias son pequeñas, un poco los brazos diferentes, pero poco. El que ven a la derecha, que pertenece a una colección particular, viene de una colección de un marqués y se subastó aquí en Madrid hace 4, 5, 6 años, o el del centro, que pertenece a la Fundación Rodríguez Acosta y que fue de don Manuel Gómez Moreno. Pongo estos 3 ejemplos, pero hay más, y son en plata, pero lo de Jacopo del Duca, el Metropolitan lo ha borrado del mapa hace bastante y solo dice anónimo y como mucho seguidor de Miguel Ángel. Sí, este es otro tipo de Cristo que cruza las piernas y que efectivamente puede derivar de Miguel Ángel, pero no tiene tampoco 4 clavos, con lo cual se dirá todo este largo discurso para no llegar a ninguna parte. Pues en cierto modo es así, porque ni el del arqueológico va por ese camino, ni se acerca al dibujo para Vittoria Colonna, aunque alguna vez alguien lo haya escrito, y tampoco va por el camino de los otros que les acabo de mostrar. Con lo cual, seguimos sin saber con exactitud. Parece, evidentemente, que el origen está en Italia, que muy probablemente el origen esté en Miguel Ángel, no directamente en él, pero sí en obras que han podido surgir desde él y que en eso por ahora nos tenemos que quedar. El asunto de las medidas, que digo, no voy a tratar ahora, ayuda hasta cierto punto. Estos, el del arqueológico y Portacelli y los que siguen esta tendencia, que hay más, incluso en España hay más, estos están en 35, 36 centímetros de alto. En cambio, los otros están en 23, 22, 24. Quiero decir que sí estarían en una tercia, que es lo que decía Pacheco, pero no de 4 clavos de ninguna manera. Dicho esto, pasamos a otro asunto, que es ese del que me disculpaba el tratarlo. Y por antigüedad, no por deferencia hacia Carmen Morte, pero empiezo precisamente, y solo para ir pasando casi a toda velocidad, con la custodia del aseo de Pedro, ¿qué decimos? ¿La Maison o decimos la Mesón? Quién sabe, ¿no? Porque él nació en Zaragoza, aunque su padre era francés, entonces sería la Maison, pero lo pudo castellanizar aquí o aragonizar aquí. No, lo que quiero decir es que lo que señalaba al principio, una custodia de asiento como esta, que realiza Pedro la Maison para el aseo de Zaragoza y que es 1537-1541, es una obra que tiene evidentemente valores escultóricos, donde está hecha en plata, por supuesto, donde, viendo este fragmento, pueden ver la de estatuillas, por no entrar ya en lo de los relieves, que hay, y solo con este fragmento. Entonces, es claro que, les decía al principio, y tengo que repetir ahora, que estas grandes custodias, pero tampoco daban como para hablar de ellas en un tiempo corto. Cada una de ellas hubiera merecido, y merece, de hecho, una larguísima conferencia. No hago quizás sino pasarlas y recordárselo. La de Juan Ruiz, el vandalino, porque la Maison va por su cuenta. Aragón, en ese sentido, es distinto, es corona de Aragón. En Castilla hay, aparte del gran origen Enrique de Arfe en la custodia gótica de la Catedral de Toledo, que eso en buena parte es el comienzo de todo, y que cada vez más, yo me quedé sorprendido, tengo que confesarlo, aunque la había visto hace años desarmada, ahora se ha restaurado hace muy poco tiempo y la he vuelto a ver desarmada, y realmente hay mucha obra renacentista en la custodia de Arfe, no la estructura,
pero sí los elementos de relieves y de estatuillas hay mucho renacimiento, mucho más del que se suele pensar y decir, precisamente porque la vista no alcanza a verlo, sino es cuando se ha desmontado y tienes las figuritas y los relieves encima de la mesa. Entonces digo que a partir de Enrique de Arfe, a pesar de su estructura gótica, surgen varios artífices que de hecho aprendieron de él. El caso de Juan Ruiz el Vandalino aprendió de Arfe en Córdoba, cuando estaba haciendo, ahora digo Enrique de Arfe, claro, estaba haciendo la custodia de Córdoba. Entonces, el Vandalino hizo la custodia de Jaén, desgraciadamente desaparecida y troceada y perdida en la guerra, de la que en cambio nos queda una seguramente parecida, pero más pequeña, en la Catedral de Santo Domingo de América, en la Catedral Primada Americana, que es esta que les estoy enseñando, y que se estrenó en el Corpus, en la fiesta del Corpus, lógicamente es para lo que se hacen, se estrenó en el Corpus de 1542, y que tiene, no sé si... bueno, pongo algunos detalles, aunque ahí abajo, al lado del viril, está el canónigo Diego del Río. Es una estatuilla destacada porque se trata del retrato, seguramente del donante o del donante de buena parte de ese dinero. La custodia se hace en Sevilla, pero se trasladó a Santo Domingo y se estrenó allí. Entonces, que esté el canónigo representado es asunto bastante importante de cara a que, siendo prácticamente todo religioso, sin embargo, puede haber algo, no digamos profano, pero un retrato del natural. Ese es el remate y estas son otras de las figuras que adornan la custodia, entre muchas. Desgraciadamente no se puede decir lo mismo, sino que quedó destruida, lo mismo respecto a la de Jaén sí, la de Francisco Becerril para la Catedral de Cuenca, que fue destruida, es para soltar las lágrimas, porque fue cuando los franceses, pero el Cabildo llegó a un acuerdo con el general Calincourt para darle dinero y salvar la custodia. Cuando llegaban al acuerdo, digamos, cuando se levantaban de la mesa, salieron fuera y la custodia los soldados franceses la habían destrozado ya. Entonces, quiero decir que pudo salvarse, se diría ahora que por unos minutos, por unas horas, quizá podía haberse salvado. Claro, tenía tantas pequeñas figuras que parece claro que los soldados... Una cosa es que la destrozaran y otra, ¿quién no se guarda una de estas figuritas en el bolsillo una vez que han destrozado? De hecho, estas 5 que les enseño llegaron y están en el Museo Victoria and Albert de Londres. Se identificaron hace tiempo el San Jorge y el San Cristóbal, el Santo Obispo también, y tuve la fortuna de identificar los 2 soldados que también proceden, que no sé por qué, pero el Museo Victoria que lo reconoce, pero no proporciona fotografías de ellos 2. Quiero decir, si la pides para un estudio te da una foto que por otro lado va unida a un medallón y a otras cosas. No sé por qué no le dan un poco más de importancia. Resulta que esta custodia, que se empezó en 1546, años antes había llamado Francisco Becerril a Juan Ruiz el Vandalino para que fuera a Cuenca y empezara la custodia con él. No se empezó en aquel momento, pero hubo un contacto entre los dos que evidentemente tuvo que resultar fundamental. Esta es la custodia de Antonio de Arfe, otro de los grandes, la custodia de Santiago de Compostela, no la única, estoy poniendo solo a modo de ejemplo. Esta custodia, he señalado las marcas que corresponden, ven el arfe, corresponde a la parte del basamento que se hizo más tarde, en 1573. Hay que ver las cosas que se hicieron aquí a lo grande en plata en el año 73, 74, incluso 73, y todo lo más pasando algún año más. La custodia, salvo el basamento, la hizo Antonio de Arfe desde 1539, están todas con la mesón y con la primera del Vandalino, incluso con las de Santo Domingo, están todas en fechas muy parecidas y con el inicio de Becerril en la de Cuenca, alrededor del año 40. Entonces, aquí también hay esculturas, podríamos decir así, las que se quieran, y los relieves de abajo del basamento, que se hizo más tarde, en el 73, son relieves de la vida de Santiago verdaderamente extraordinarios también. Esta foto no es muy buena, pero porque vean que el viril está rodeado de pequeñas estatuillas que representan a los apóstoles. Y ya dando un salto, viniendo a Madrid, no puedo presumir tanto yo como Manuel en Valladolid con San Benito, ni Carmen con el alabastro de Forment, pero en fin, en Madrid desgraciadamente, porque se ve muy poco, el día del Corpus y no siempre, el ayuntamiento, que no, aquí no había catedral, entonces
bueno, podía haberse encargado desde el punto de vista religioso, pero fue el ayuntamiento, el concejo madrileño, quien encargó las andas, es decir, lo que va por fuera, encargó las andas en 1565 a quien se titulaba platero de la Reina, Francisco Álvarez, que probablemente había nacido en Loranca de Tajuña. Esta es una custodia que también las andas. Después se hizo. Empezaron por las andas porque Felipe II parece que había prometido, más o menos había prometido, que les iba a prestar o donar a Madrid una custodia del monasterio de Párraces. Luego eso no se cumplió, no sé hasta qué punto era una promesa firme, pero no se cumplió y entonces el concejo madrileño, viendo que desde luego por el rey no llegaba ninguna custodia, decidió encargar al propio Francisco Álvarez, que no llega a marcar, pero tiene una inscripción que lo dice muy claro y hay documentación la que se quiera. Tuve la suerte de que me llamaran cuando estaban haciendo la restauración y se publicó un libro. Ahora, cuando lo he repasado, he encontrado la carta en la que yo protestaba, como casi siempre, de 1000 cosas, entre otras que no me gustaba el título que decía la custodia procesional de Madrid. Y yo decía, son las andas y la custodia. Me dijeron, sí, pero eso no tiene tirón, eso dice la carta y por tanto se queda en la custodia. Bueno, eso era una de las 10 o 12 o 15 cosas de las que yo me había quejado, pero esa me dolía un poco porque no es solo la custodia es la que va dentro y que se hizo después, el 73, cuando hacía Antonio de Arfe el basamento de Santiago, hizo la custodia interior Francisco Álvarez. Las estatuas son absolutamente maravillosas. No he traído más que una del remate, mírenlo allí, es el remate de la custodia que está encerrado, es decir, de la pieza pequeña. Es el resucitado, visto encerrado y visto durante la restauración, la foto es durante la restauración, por delante y por detrás. Ya estamos no en un momento muy clásico del Renacimiento, como quizás ha sido hasta ahora, por llamarle así, sino en un momento más cercano a lo que llamamos manierismo. Solo los alargamientos y estrecheces de las figuras lo demuestran claramente. Y otra vez destruida, pero he querido traer, se conserva en colección particular, algunas figuritas, no solo estas tres, que son de una transfiguración, de una custodia. Fíjense qué cosas se hacían. Hasta ahora hemos hablado del aseo, de Catedral de Jaén, al fin y al cabo Ayuntamiento de Madrid, Catedral de Santiago. Esto es el Casar de Talamanca, provincia de Guadalajara, y al fin y al cabo un pueblo, por otra parte, que tuvo un retablo del escultor real Antonio de Herrera estupendísimo, que sigue existiendo, aunque quizá no siempre bien restaurado. Bueno, pues para esa villa, para el Casar de Talamanca, hizo Gaspar de Guzmán, que probablemente no le suene, los otros pienso que sí, Gaspar de Guzmán no tanto, pero que fue un artífice de Alcalá, un platero absolutamente fuera de serie, y solo estas estatuitas lo demuestran, hizo una custodia en el 76-80, 1576-1580, una custodia que son también de las de asiento, las de varios cuerpos, y quedó destruida en la Guerra Civil, y entonces se han conservado algunas figuritas, entre ellas estas tres de la transfiguración, que demuestran hasta dónde llegaba Gaspar de Guzmán y hasta dónde yo debería haberme ocupado solo de estas grandes custodias y haber sacado una figurita de cada una y vale, ¿no? Juan de Arfe, cómo no, es la misma custodia, lo que pasa es que no encontraba una foto mejor y ninguna es muy buena, y es la custodia de Valladolid. Había hecho ya la de Sevilla, que en cierto modo es... Yo no sé cuál es mejor, ni me gusta decir que una es mejor o peor, pero la de Sevilla ya estaba hecha, del 80 al 87, y después hizo la de Valladolid, Catedral de Valladolid, se entiende, del 88 al 90. Y aquí también, claro que hay figuras, aunque Juan de Arfe ya entra en un campo en el que la figuración es extraordinaria, porque en Sevilla, por ejemplo, lo he contado más de una vez a efectos económicos, en Sevilla llega a establecer tres precios diferentes según sean estatuillas, según sean molduras o según sea parte lisa. Eso lo cobra de manera diferente. Obviamente las estatuillas y toda la figuración la cobra más cara. Entonces, sí hay figuración, allí como aquí. Aquí lo verán ahí delante, no estaba yo señalando, pero bueno, lo verán con claridad. No sé si tengo el puntero aquí, no sé dónde lo tengo. Bueno, lo verán, está delante, abajo, está delante, y son Adán y Eva. No es la foto nada buena, pero que demuestra hasta qué punto el canon y la representación de la naturaleza son ciertamente importantes. Esto fue, como digo, acabada en el 90, el que se decía escultor. Claro que era escultor y era todo, pero en todo caso ahí se ve. Con todo, Juan de Arfe abrió mucho el camino hacia una representación más geométrica y menos figurativa, por mucho que él sí fuera figurativo hasta donde se quiera.
Y todavía en el siglo XVII podía haber traído algunas más. Solo quería decir que en el siglo XVII sigue habiendo, aunque ya el estilo, esta es la custodia que hizo Juan Lorenzo, 1623 en la Catedral de Vitoria, y que es una obra, evidentemente ya 1623, muy desornamentada, pero con todo he querido traerla porque en el cuerpo superior verán que está Melquisedec con la mesa y con las ofrendas. Ahí está el jarro y las ofrendas del pan y del vino. Es decir, que todavía en una época como 1623 se puede llegar a encontrar tal cosa. Y llego a la otra obra que tiene el Museo Arqueológico y que correspondiente a esta época que estamos tratando, y que es una obra, y no porque estemos aquí, pero es que es una obra excepcional, lo dije hace mucho tiempo y lo han escrito algunos después que yo. Se trata de este busto del abad de Poblet, Fernando de Lerín. No sé yo si al final puede acabar siendo un poco culpable. No encargó él el retablo de Forment, pero a lo mejor sí es de los que no lo pagó, aunque ahora diré alguna cosa que no contradice lo que acabamos de oír, pero que puede venir bien. Es una obra en plata dorada, se puede ver, está expuesta, pero en fin, 92 centímetros de altura, y la singularidad que es... He hablado antes del canónigo, bueno, he señalado que el canónigo Diego del Río está en la custodia de Santo Domingo, de Juan Ruiz el Vandalino, pero eso es una figurita pequeña allí como donante. Es que este es el retrato de Fernando de Lerín, y no es un busto relicario, que es lo que se solía hacer, y que está muy bien, pero que eran bustos relicarios. Y esto no es un busto relicario, esto es un retrato del abad Fernando de Lerín. Y eso es lo que lo hace verdaderamente singular, porque bustos de este tipo, pero como relicarios, hay los que se quieran. Y si yo hubiera tenido más tiempo del que dispongo, pues hubiéramos estado esta mañana enseñándoles bustos relicarios, que en este país afortunadamente todavía quedan muchísimos. Entonces, este don Fernando, que fue abad y como abad de Poblet, abad mitrado, que tiene... Vamos a verlo aquí. La foto de la izquierda está dada a la vuelta. No creo que todavía hubieran tenido tiempo de darse cuenta. Pero es que lo puede leer él, pero nosotros lo tenemos que leer del revés, y por eso es mejor ahora que se puede dar la vuelta a la fotografía, y entonces ya lo pueden ver. Y está fechado en 1545, como abad de Poblet. Es el año en que murió, entonces hay que suponer que esto, o bien, eso no lo sé, ni nadie lo sabe por ahora, o bien él dejó en el testamento el encargo de que se hiciera el retrato, lo que no me pega demasiado, o bien los monjes de Poblet, como dice ahí, monaquis, fueron los que lo encargaron una vez que murió. Él fue abad de Poblet desde el 31 al 45, por eso digo que no fue quien encargó el retablo de Forment. Lo que sucedió del 31 al 45, él había profesado como cisterciense ya años atrás, creo que no se sabe la fecha con exactitud, pero fue en el abaciato de Domingo Porta, y Porta se murió en el 26. Después todavía hubo otro abad, que fue Pedro de Quejal, que fue abad 5 años, del 26 al 31, el anterior a Fernando de Lerín. Y este abad, Pedro de Quejal, es un caso muy curioso porque le acusaron los propios monjes, le sometieron a juicio particular el año 31 y le condenaron a ser depuesto y a cárcel perpetua. Todo esto porque había relajado las observancias de la orden, por una parte, y por otra, como disipador de los bienes del monasterio. Disipador. Este tenía que pagar a Forment, el Pedro de Quejal. Pero si no pagó todo, ¿en qué disipó? A lo mejor precisamente disipó porque no le pagó, y disipó o no le pagó porque había disipado. El caso es que ese juicio fue... los que enjuiciaron, la acusación fue de los propios monjes de Poblet, pero luego el tribunal lo formaron varios abades cistercienses y hubo unanimidad en condenarle. Y de hecho fue a prisión en Valencia. Y con mucha rapidez, al día siguiente de deponerle, eligieron a Fernando de Lerín, y también por unanimidad, muy rápidamente. Lerín, lo que pasa es que fue un abad que, por lo que yo sé, que no es muchísimo, pero que no estuvo todos los días en Poblet. Dicen que administró bien, pero Carlos V le encargó enseguida determinadas misiones. Fue elegido el 31, como digo. Por cierto, que los monjes, eso no deja de ser curioso también, los monjes cistercienses de Poblet dieron noticia
de que deponían al abad, que su juicio era condenatorio, dieron noticia al emperador, a Carlos V. Y no era fácil dar noticia porque Carlos V estaba, cuando escribieron la carta, estaba en Mantua. Era 1532. La acusación había sido en el 31, en noviembre del 31, y entonces escribieron la carta y se la enviaron a Mantua. Y entonces Carlos V encargó al embajador, a Jerónimo May, que despachara con el embajador ante la Santa Sede, claro, con Clemente VII, despachara el asunto y el Papa confirmó absolutamente la sentencia. Bueno, pero a lo que iba, que Carlos V, esto no es que tenga que ver, tiene que ver con él, pero no directamente con Lerín, le encargó en el 33, o sea, bastante pronto, dado que había sido elegido a fin del 31, le encargó que fuera al Reino de Navarra, dice, a cosas del Real Servicio. Y, de hecho, hubo noticia de algunas cartas que cruzó con el emperador y estuvo allí y no participó ni en las que se suponía que tenía que participar. En las Cortes de Monzón, las dos sucesivas que hubo en el 33 y luego otra vez en el 33, no estuvo allí. Y tampoco cuando fue jurado Felipe, el que sería Felipe II, cuando fue jurado en Barcelona, en otras cortes, tampoco estuvo Lerín, porque estaba al servicio del emperador en misiones que no sabemos cuáles eran, qué tenía que hacer en el Reino de Navarra, y luego sí, aunque tampoco sabemos del todo en qué consistía, porque el abad, no sé cómo se puede llamar, pero el abad principal, algún título tendrá, de todos los cistercienses de Europa, le encargó que hiciera una visita a los distintos monasterios, cosa que desde luego no se hacía en un rato, y eso consta desde el año 34. De manera que fue un personaje que evidentemente tuvo importancia. Hizo algo en Poblet. He traído un par de fotografías, bueno, son 2 y 2, de la clave a la derecha, la clave que queda más a la derecha de esa bóveda de terceletes, que es de una ermita iglesia en Verdú, en Lérida, y que está ampliado abajo. Son las armas de Fernando de Lerín, que es un jarro con flores, supongamos que sean azucenas, y luego una V y una P de Poblet. Esas son sus armas. Y entonces aparecen también en las dos fotos de la izquierda, arriba y más ampliada abajo, porque es la puerta, la llamada puerta de la portería, de la entrada primera antes de entrar a Poblet, que también fue construida bajo su mandato y que por eso aparecen sus escudos. Entonces, se cuenta que hizo otras cosas, aparte de este pórtico del monasterio, que también hizo un abrevadero con 3 pilas y 3 caños, que hizo construir el almacén de granos y que también unas cortinas que cubrían entonces, y no sé, no lo conozco, hasta qué punto era entonces, o eso duró mucho tiempo, que cubrían todos los altares en todo el tiempo de Cuaresma. Eso muchos de los que estamos aquí supongo lo hemos conocido en Semana Santa. Todo el tiempo de Cuaresma yo no estoy seguro. Quizá alguien que sea mayor que yo, lo que ya tiene dificultad ante esta audiencia, puede que lo recuerde. Pero entonces sí hizo cortinas para que se cubrieran los altares durante todo el tiempo de Cuaresma. Eso, a pesar de que me da la impresión de que no estuvo constantemente en Poblet, donde murió, como decía, el año 45. Quiero todavía contarles alguna cosa, no todo lo que hubiera querido, por razones de tiempo, y esto estaba preparado ya, parece que me estoy yendo a Aragón todo el rato, pero es que verdaderamente en Aragón los bustos relicarios tuvieron un desarrollo como no tuvieron quizá en ninguna otra parte. Bustos relicarios. Es muy común hacer bustos relicarios. Dentro de lo que puede ser escultura exenta es quizá el capítulo más amplio. Por eso lo raro de Lerín, que no sea un busto relicario. Claro, él no era santo, no iban a poner allí una reliquia de su zapato, pero está claro que es una representación de retrato, como pueden hacerse en pintura, pero que no es común en plata. Los bustos relicarios sí son absolutamente comunes. Era muy complicado hacer el cuerpo entero, muchísimo más caro, más largo. Algunas representaciones hay, pero es mucho más normal los bustos. Y, claro, tienes que tener reliquias. Eso quiere decir, más o menos, en muchas iglesias podía haber reliquias, pero quizá lugares como Catedral de Santiago, como Catedral de Toledo, como la Seo y el Pilar,
y no quiero dejar a nadie aparte, pero han tenido más posibilidades con las reliquias. Y hay otras zonas donde no ha habido tanto, y eso ha llevado a la vez a que no hubiera, aparte de la tradición. Lo que estoy enseñando es del propio Pedro Lamesón, que son las dos... No, este es uno solo, es que ahora voy a enseñar los dos. Bustos relicarios de Santa Pantaria, que así se denomina. Santa Pantaria, como muchas otras, aprovecho para decir que creo, sin ironías, pero lo que dio más juego probablemente si se hiciera contabilidad fue las 11.000 vírgenes. Es decir, que Santa Pantaria era una de ellas, por lo menos así se tiene por tal. Y lo mismo Santa Ana, la de la derecha, Santa Ana de Cariñena. Santa Pantaria es patrona de la Almunia de Doña Godina, y este es el relicario visto de dos maneras, que hizo Pedro Lamesón. Pero luego se le encargó el de Santa Ana, no Santa Ana, la Madre de la Virgen, sino Santa Ana, una de las también 11.000 vírgenes, en Cariñena. Y aquí están las dos, que realmente parece que ya en la época decía, parecen hermanas gemelas, porque verdaderamente las hizo el mismo platero y las hizo especialmente parecidas, pero muy ricas en todos los sentidos, porque Lamesón era muy bueno y ciertamente ya tenía precedentes. Los bustos relicarios del 14 son principales en la SEO, y a partir de entonces los bustos relicarios aragoneses son casi incontables. No es que sea el único lugar donde existen, porque he traído también uno navarro de la Catedral de Pamplona, que tiene una peana que está realizada en el siglo XVIII, como seguramente se aprecia solo por la molduración, por José de Llávar, y la diadema también es del siglo XVIII. Pero la figura corresponde al siglo XVI, y no les voy a estar llenando de fechas. Es Santa Úrsula, en este caso, que tiene, claro, Santa Úrsula es 11.000 vírgenes. Si hay 11.000 vírgenes, Santa Úrsula aparece constantemente. Las reliquias vienen sobre todo de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes de Colonia, y entonces, porque es donde, según la tradición, fueron a parar. Entonces, se hacían muchas ofrendas, era un gran regalo el hacer, y si realmente consideraban que eran reliquias de las 11.000 vírgenes, había para regalar durante mucho tiempo. Y de hecho, consta en más de una ocasión, que tampoco lo voy a comentar ahora ni a leer cuando no me acuerdo, llegaban, se donaban a tal arzobispo, se donaban a tal gran personaje, embajador o lo que fuera, y muchas veces se dice desde Colonia, efectivamente. Todavía vuelvo, porque pensaba seguir con un poco de orden cronológico, con otra obra también aragonesa, en este caso 1567, hemos avanzado un poco. Son muchas las que hay en el Pilar, y luego, si hay tiempo, veremos cómo en la gran fiesta del Pilar y en alguna otra conmemoración quizá se colocan sobre el altar, con el retablo del Forment al fondo, se colocan varias de las que existen, que son muy numerosas. Sí, en este caso otras dos que son gallegas, y que no querría ahora entretenerme más, son de época distinta, son de dos plateros cedeiras, que eran de origen portugués y que están siendo estudiados cada vez más dentro del siglo XVI. Se llevan bastante, porque uno es del padre y otro es del hijo, y sin embargo el hijo ha seguido bastante lo que hizo el padre. Y sigo adelante todavía por un poco de tiempo. San Blas, otro busto zaragozano, que también es del siglo XVI y que nos muestra cómo al colocar obispos, San Blas era obispo, aparte de la mitra, al colocar la capa pluvial y realizar la capa pluvial, se suele poner representaciones de figuración clara, que pueden ser San Pedro y San Pablo, como me parece que es en este caso, y que otras veces puede haber incluso, sí, luego hay dos medallones más abajo, aunque creo que no se pueden identificar exactamente. Algunas veces la figura es solo... figura de cuerpo entero y no es completamente. Este es un San Marcos, ven el león abajo, y a veces se les abre en el pecho un pequeño lugar donde es posible colocar la reliquia. La anterior no he dicho, pero era, como no, la anterior digo, Santa Úrsula también. Entonces, las gallegas, es que no quiero dejar de decirlo, Santa Paulina y Santa Florina, que son santas bastante extrañas. Y digo que en este caso de figura entera,
que no es lo más común, pero de lo que hay algunas. Esta, por ejemplo, esta Virgen Valenciana, que la acaban de restaurar hace un par de años y que es valenciana de mediados del XVI sin artífice conocido, Santa Catalina, lo pone en la peana y tiene la reliquia o la supuesta reliquia sobre el pecho, como pueden apreciar. San Clemente, mi intención al principio, y por supuesto que la tuve que abandonar por falta de conocimientos y de noticias, era haber procurado encontrar algún retrato, alguna mención de quienes habían costeado la obra. Y en este caso es San Clemente y el arzobispo de Santiago, San Clemente en Santiago, y el arzobispo de Santiago se llamaba Juan San Clemente, razón por la que creo, aunque a veces no se dice, que encargó la obra, y es una figura de cuerpo entero, también relicario de San Clemente. Seguimos en el siglo XVI. Curiosos son estos dos santos que aquí aparecen, que están en la catedral de Tuy y que parecen casi hermanos, podríamos decir, que he querido traerlos. Son muy simples, pero es que algunas veces aparecen así sin más. San Abundio es el de la derecha y no queda siempre claro quién es el de la izquierda, un santo extraño, siglo XVI. Pero a veces aparecen con esta simplicidad, no con toda la riqueza de un busto, aquí casi no podríamos ni decir busto, no con el desarrollo que tienen, en cambio, los bustos aragoneses. Son relicarios, lo que pasa es que son relicarios de cabeza y normalmente tienen, en alguna quizás se aprecia arriba, tienen algún tipo de apertura, a veces toda la parte posterior de la cabeza, cuando es el cráneo entero, otras veces es simplemente algún fragmento, pero cuando hacen cabeza entera a veces está el cráneo entero. Y eso es lo que sucede, y lo cuento ahora y ya no muchísimo más quizá, con los bustos relicarios que hizo Juan de Arce con la ayuda de su yerno Lesmes Fernández del Moral, que también era platero de categoría, hizo por encargo de Felipe II para el Escorial. Entonces, esos bustos relicarios eran en principio 64, que al final fueron 80, todo esto a fines del siglo XVI. Se conservan. Que yo sepa, nadie los ha estudiado completamente. Están en los armarios relicarios que hay y que solo se abren en determinadas festividades en la Basílica de San Lorenzo del Escorial. Yo tuve la suerte de que los agustinos hace muchos años me permitieran, porque entonces Patrimonio Nacional no me dejaba hacer nada, espero que ahora las cosas vayan a mejor, que me abrieran por detrás, que es por donde se podía, no abriendo las puertas hacia la iglesia, porque entonces no puedes hacer nada, salvo que te subas a una escalera, pero por detrás puedes acercarte. Entonces, lo que pasa es que las fotos que pude hacer entonces no son muy allá, menos mal al menos que pude hacer esa que es casi una joya ahora mismo. En una de las cabezas, no de las que están viendo, en una de las que no están viendo, ven que dice caput de uno de los de la Legión de San Mauricio, de la Sociedad de San Mauricio. San Mauricio y la Legión Tebana. Entonces, varios de ellos llevan una inscripción de este tipo, con la firma de Juan de Arce, que esa especie de muñequito con que hace una especie de madeja, es lo que él usaba, aparece en el quilatador, aparece en el de varia conmensuración como señales en los libros, y lo usa también como marca de plata, una marca que no se parece a ninguna otra, pero ahí queda muy claro. Y entonces en muchos de ellos está. Y verán también que hay un número, no lo veo yo ahora desde aquí, a la derecha del todo abajo, 18 pone quizá, o el número que ponga, que es que están numerados. Entonces, los que les enseño, desgraciadamente, no. Otra vez son dos, lo siento, pero es así, dos de las 11.000 vírgenes y San Fabián, porque algunos no son de la Legión Tebana. De esto quiero contar, lo he contado más de una vez bueno, hay un par de anécdotas que no debería uno contar nunca, pero ya pasados los años, digamos que ha prescrito todo. Yo creo que esta primera que voy a contar, que no tiene que ver con esto, se la dedico a Carmen Morte, porque a lo mejor no te lo he contado nunca, o a lo mejor sí. Es que me echo a temblar, ¿eh? De madrugada, porque no se puede hacer a la luz del día, y con un acompañante de peso suficiente, quitamos la funda del pilar de la Virgen del Pilar. No es una pieza de plata extraordinaria. Tenía fecha, me parece que 1738, es que esto no venía en la conferencia y no me acuerdo, me acuerdo del hecho, porque eso... Y no, es una chapa que rodea no totalmente el pilar de la Virgen.
Bueno, pues aquí no es lo mismo, pero es que me ha venido el otro a la cabeza pensando en esto. Aquí, claro, ya si te dejan, no resistir la tentación de abrir alguna de las cabezas. No sé cuántas, pero abrí unas cuantas, que estoy hablando de hace 30 años o 40. Y es sorprendente, ¿saben qué? No que esté allí la cabeza, que son cabezas, todos los que abrí está la cabeza, sino que están no forradas por completo, pero tienen tiras bordadas que la rodean, que rodean los cráneos, de una calidad. Es el obrador de bordados del Escorial. Y eso era para exponerlo, con todo el respeto del mundo. Todavía recuerdo en la Catedral de Toledo, cuando no me dejaron determinados relicarios diciendo que eso no podía estar en una exposición porque eran reliquias, dije, yo tengo respeto a las reliquias. Lo que no les conté, esto también ha debido prescribir ya, es que cuando restauraron aquellos relicarios, los huesitos cayeron así y luego los cogieron y los metieron donde pudieron. Entonces serán muy santos, pero no del santo que pone allí, porque eso era imposible, nadie pudo cogerlos de cada uno y meterlos donde era. Bueno, pero los cráneos del Escorial, es que de verdad que aquellos bordados, y de eso no tengo foto, pero yo no sé que se hayan vuelto a abrir, porque se ha expuesto alguno en una exposición que hubo no hace mucho en Palacio y no abrieron. Y debían haber abierto, y haber dejado alguno abierto con el mayor de los respetos, pero es que es tan precioso aquel bordado. Y son tirillas pequeñas, pero suficientes para que te quedes completamente asombrado. Esta Santa Casilda de Burgos, de la Catedral de Burgos ahora, que puede venir una ermita, ya sé que está muy oscura, pero he querido también, para que vean cómo es de cabeza, se ha relacionado con Juan de Arfe, porque tiene un cierto aire, por cierto que los del Escorial son de cobre, Cobró bien, pero son de cobre, no fueron de plata. Quizá para trabajar tan deprisa y tantos, 80 relicarios, que luego además se policromaron por Fabricio Castello. Ven aquí a la derecha y detrás cómo tiene una apertura muy grande. Bueno, y Arfe también, ya quería decirlo, que aunque fuera en bronce, es el que hizo el retrato y todo el grupo monumental del arzobispo don Cristóbal Rojas Sandoval, uno de los de la familia, que lo hizo él, no Pompeo León, y lo hizo Arfe, el que está en San Pedro de Lerma. Y hay que ver qué calidad, es que podía hacerlo, y vaya que si lo hizo haciendo esto, murió y no pudo, pero lo acabó, no pudo hacer el del otro. Bueno, y terminaré enseguida, pero quiero mostrar alguna cosa más. Ya que Toledo no ha salido así, me parece todavía, ¿no? Este San Juan Bautista, relicario de San Juan Bautista, que es de Diego de Valdivieso. Diego de Valdivieso es todavía estamos en el siglo XVI, uno de los grandísimos plateros que ha habido en este país, que tiene obras en la catedral, y esto no hace idea, aunque el naturalismo, estamos en 1585, me parece que termina este busto de San Juan Bautista, que tiene reliquia, pero tiene un fragmento de cráneo. Pero aunque he dicho que de relieves no iba a hablar, pero los relieves que tiene esta pieza, cuando la tienes cerca, está en el 8º, pero yo creo que no es muy fácil ver los relieves. Los relieves, que son historias de la vida de San Juan Bautista, son absolutamente asombrosos. No hay en escultura nada más cercano al Greco, siendo esto antes de que el Greco se desarrolle verdaderamente, no hay nada más cercano al Greco que esos relieves. Valdivieso, que a veces, claro, hay quien sabe algunas cosas y luego no sabe otras. Parece que Valdivieso, y mira que lo puso claro, pero dicen, bueno, Valdivieso, cualquiera se llama Valdivieso. No, cualquiera no se llama Valdivieso. Bien se lo llama uno, pero este Diego de Valdivieso, entre otras cosas, que algún día habrá que decírselo a los del Instituto de Arte de Chicago, fue nombrado albacea de Juan Sánchez Cotán. Y tenía, cuando Juan Sánchez Cotán se va a la Cartuja de Granada en 1603, deja como albacea, porque aunque no moría se iba a Cartujo, dejó albacea en su testamento a Diego de Valdivieso y dice que tiene 2 bodegones y uno, por las señales que da, es el que tiene Chicago ahora. Y todavía no se han enterado, porque parece que Valdivieso es uno que pasaba por allí. No, era un platero así de bueno, que había hecho algunas otras obras muy importantes. Voy a terminar, porque no me queda más remedio, a pesar de que quería contarles miles de cosas más. Quizá pase alguna diapositiva más para alguna curiosidad. Hablo ahora de Francisco Merino, para muchos el más grande. A mí no me gusta decir que uno es el más grande, pero Pacheco le puso por las nubes, y Pacheco no hablaba de plateros. Francisco Merino, de Jaén. Y después, 2 de los más grandes estudiosos de platería española, no españoles, y de platería universal, he tenido la suerte de conocer a los 2 que murieron hace ya tiempo, Charles Oman y Carl Hermark,
Los dos dijeron que era el platero más importante que había habido en España. Yo no quiero decir que uno sea más importante, pero efectivamente Francisco Merino está entre los grandes, grandes, grandes. El de la Cruz Patriarcal de Sevilla, el de la Cruz Metropolitana de los Dos Brazos, el de las dos urnas, la de San Eugenio arriba, la de Santa Leocadia abajo, que muestra la de abajo cómo cambió el estilo. Merino abre las puertas del siglo XVII, a pesar de que trabaja todavía en el siglo XVI. Y lo traía por esta obra, donde es un Lignum Crucis, no he podido encontrar mejor foto, lo siento, de la Catedral de Toledo, hecho en 1601, aunque la imagen de Santa Elena, porque todo es de Merino, menos la imagen de Santa Elena. Santa Elena lo hace Lorenzo Márquez, otro de los grandes de la Catedral de Toledo, del que no hay ninguna pieza segura, pero probablemente algunas probables sí. Y ahora sí que tengo que terminar. Por fuerza, me hubiera gustado contarles 1000 cosas más, pero es imposible por hora. Les enseño una representación de San Fausto, estatua relicario. San Fausto tiene toda una inscripción abajo que dice Divo Fausto, San Fausto, cuyo patrocinio Mariana de Guevara, dio a luz a Ana María, su hija, y con su marido Carlos de Álava, estoy traduciendo libremente, puso este relicario el año de 1596 y de hecho lleva los escudos tanto de los Guevara como de los Álava, familia muy ilustre, por cierto, en Valladolid, que por eso también es por lo que la obra esta está hecha en Valladolid por otro de los grandes, muy cercano a veces a Arfe y que tiene mucha obra sobre todo hacia la zona de Galicia. El monasterio de Celanova está lleno. Juan de Nápoles Mudarra. Tiene la reliquia, como ven, en el pecho. San Fausto es patrono, estando aquí en Madrid diríamos una especie de San Isidro, es patrono de agricultores. Y entonces, por eso lleva azada y cantimplora, porque a la vez es peregrino. Y tuvo la devoción, sí, todavía, bueno, ahora mismo no sé si mucho, está en Bujanda, no lo he dicho todavía, Álava, donde murió, Bujanda, Álava, y donde se conserva su cuerpo incorrupto. Y entonces tiene mucha devoción y la ha tenido quizá, bueno, la sigue teniendo, celebra su fiesta, etcétera, y en aquella zona es figura fundamental. Pero la tuvo, por ejemplo, con Isabel II, que pidió y se le mandó un trozo de tela del sudario, y antes la tuvo con otros grandes personajes, hay 2 o 3 reinas, porque era patrón, aparte de para los campos, era patrón para las mujeres que no tenían muchas esperanzas de tener hijos. Entonces, en este caso es precisamente porque han tenido a una hija. Y no me quiero meter en que la cuestión de fechas está un poco complicada, en este caso de la primera hija, porque llegaron a tener 3 hijos. Pero dan las gracias porque ha nacido la primera cuando tenían el asunto muy perdido. Y eso es lo que hizo. Lo de los campos sigue, pero lo de pedir que poder tener una buena descendencia, o tenerla al menos, para eso es gran patrón San Fausto. Justo hace unos días, el lunes, en el Museo del Prado, hablaba de este San Fausto, pero ese pintado. ¿Saben que a San Fausto le pintó también? ¿Quién? Juan Bautista Martínez del Mazo. Bueno, y con esta referencia a pintura, que ya me he salido de todos los cauces, pues con esto termino. Muchísimas gracias.